Bueno, antes de iniciar la charla quiero agradecer a la Sociedad Neurológica Argentina y al Grupo de Epilepsia por haberme convocado a participar de esta charla. Vamos a hacer un breve repaso de los síndromes epilépticos infantiles. Obviamente no vamos a ver todos los síndromes epilépticos infantiles porque sería bastante largo y tedioso y tenemos solamente 25 minutos para la charla. Recordar un poquito que bueno, la nueva clasificación ha cambiado, pero bueno, tenemos un importante número de síndromes epilépticos infantiles que los podemos dividir en dos grandes grupos, aquellos que son no encefalopáticos y los que están asociados a encefalopatía. Dentro de los no encefalopáticos, la famosa o antigua denominación de EBR, epilepsia benigna Rolandia, hoy llamada epilepsia focal autolimitada. Vamos a hablar también de la EBIO, o hoy autolimitada con espigas occipitales, y de las ausencias infantiles y juveniles. Bueno, ¿por qué hoy se llaman diferentes las epilepsias focales idiopáticas de la infancia y se denominan autolimitadas? Bueno, porque en general se consideraba que un alto porcentaje de pacientes tenía un desarrollo neuropsicológico que era normal, pero hoy se sabe que eso no es así y muchos tienen comorbilidades transitorias y duraderas, y la Comisión de la ILAE de Clasificación y Terminología ha cambiado este término de benigno por considerarlo inapropiado y ha sido reemplazado por el término de autolimitado. Entonces, empezando con la epilepsia focal autolimitada con espigas rolándicas, es el síndrome epiléptico más común en edad escolar, corresponde al 8-25% de los síndromes de reciente comienzo en la infancia. La edad de comienzo es entre los 3 y 3 años, con un pico entre 8 y 9, y hay un 16% que pueden haber presentado convulsiones febriles. En general, las neuroimágenes son normales y desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, en general, las crisis son durante el sueño o en la somnolencia, con sintomatología sensorio-motora unilateral. Muy frecuentemente inician con vocalización, sacudidas clónicas de la lengua, de la hemicara y de la mano. Muchas veces compromete todo el hemicuerpo, y también lo que puede ocurrir en ocasiones es que de una u otra crisis pueden alternarla. Las crisis pueden venir de uno y otro hemicuerpo. La generalización es infrecuente. Y la frecuencia de crisis es interesante porque en general hay pocas crisis, digamos. Hay un tercio de pacientes que van a tener 2 o 3 crisis en su vida en este síndrome y nada más. Y por eso incluso hay una discusión de si manejarla farmacológicamente de las primeras crisis o no. En general no se indica tratamiento en las primeras crisis, y hay hasta un 50% que va a tener solo 5 crisis en su vida. Con respecto a los desórdenes del neurodesarrollo, como dijimos al inicio, hasta un 40% puede tenerlo, como trastornos del lenguaje de distinta índole, trastornos en la lectura y comorbilidades hasta en un 10% de los casos, déficit de atención fundamentalmente, y migraña como otra comorbilidad que existe. Esta presencia de neurodesarrollo es la que nos hace hablar hoy de autolimitada y no de benignas, porque bueno, hay un déficit que incluso puede ser, como dijimos, duradero. Yendo al tema más específico del curso, el electroencefalograma en la epilepsia autolimitada con espiga rolándica, en general tiene un ritmo de base normal, con un EEG interictal que tiene como morfología la presencia de ondas difásicas, espigas en general, seguida de una onda lenta de menor amplitud posterior, con localización en la región medio temporal y central rolándica, o sea, T3 y C3 o T4 C4, de acuerdo a la lateralidad. Estas espigas pueden ser aisladas, pueden aparecer en clúster, se activan muy frecuentemente en la somnolencia y en el sueño. Son unilaterales entre el 55 y el 70%, pero llegan a ser bilaterales y sobre todo durante el sueño en el 42%. Pero también hay localizaciones atípicas, o sea, fuera de las regiones centrotemporales, en el 17 a 21% de los casos. Acá lo que tenemos es un ejemplo
de, de descargas, que como ven, esto es un montaje monopolar, donde vemos la mitad superior izquierda y la mitad inferior izquierda, y abajo de todos la línea media. Lo que observamos en este caso es la presencia de espigas que tienen su máxima electronegatividad de espiga onda, que tiene su máxima electronegatividad en T4, ¿sí? Y posteriormente hay una salva de espigas, en este caso correspondiente a una crisis. Esto es un fenómeno ictal que vemos, pero esta es la localización habitual. Si nosotros analizamos por medio de el electroencefalograma sincronizado por resonancia magnética funcional, vemos que en general la máxima amplitud está en T4, y esta es la localización habitual del campo eléctrico, ¿sí? En T1, en la parte inferior, pero muy muy cerca de la zona sintomatogénica, que es el opérculo motor. Bueno, acá vemos un ejemplo de un paciente que tuvo su primera crisis, se le pidió el electroencefalograma. Acá vemos un montaje bipolar de tipo longitudinal, donde vemos en la parte superior todo lo izquierdo, en el medio derecho y abajo la línea media. Vemos que tiene un ritmo bastante organizado, con una actividad alfa posterior, y algunos artificios de electrodo. Acá lo que vemos es que el electrodo se empieza a enlentecer en forma difusa y baja su amplitud, se empieza a sincronizar, probablemente el paciente está entrando en somnolencia, y finalmente entra en fase 1, y lo que se ve en este caso son las espigas, ¿sí? Que en el montaje bipolar se ve en su reversión de fase en F7T3 en la región central, del lado izquierdo, ¿sí? Y aparece de forma asincrónica en la región temporo-central derecha también la misma actividad. Avanzando el electroencefalograma, vemos nuevamente la presencia de estas espigas de un lado y del otro, con la misma localización, su máxima electronegatividad por reversión de fase en C4 y en T4. Patrón característico de la epilepsia autolimitada con espigas rolándicas. También lo que puede ocurrir en un porcentaje de aproximadamente un 1%, pero es variable en distintas series, es que muchas veces en la evolución de la enfermedad, a veces en forma, digamos, espontánea, y a veces probablemente con el uso de algunas medicaciones, está descrito con varias medicaciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con carbamazepina, con ácido valproico, está descrito, con vigabatrina, que no son en general las medicaciones habituales que elegimos, pero que muchas veces pueden generar este fenómeno que se llama de espiga onda generalizada, y transformarse luego en los pacientes que empiezan con epilepsia benigna en síndrome de punta onda continua del sueño lento, que hoy en día se define, antes se definía con un 80%, pero hoy en día algunos grupos más de un 30% lo consideran, y otros más de un 50% del sueño lento con esta actividad de espiga onda continua consideran el diagnóstico. Acá un ejemplo donde vemos en la primera parte del trazado durante la vigilia, y cuando entra en sueño, fíjense que acá aparecen algunas actividades rápidas, algunos usos también, se ve ese aspecto de espiga onda lenta, y este es el patrón de espiga onda lenta, o sea, menos de 2 Hz, muchas veces se ve en el síndrome de Lennox-Gastaut. Por esto muchos autores llaman a este patrón pseudo-Lennox cuando aparece. Y sí, tener en cuenta que hoy en día
Existen algunas variantes, digamos, algunas alteraciones genéticas, como mutaciones en GRIN2A, que pueden estar asociadas a veces a epilepsia focal idiopática, pero también se asocian estas mismas a punta onda continua del sueño lento. Incluso al síndrome Landau-Kleffner, caracterizado por agnosia auditiva y deterioro cognitivo posterior asociado a punta onda lenta. Así que tenerlo en cuenta cuando esto ocurre y pedir el test genético específico. Y hay ya varios genes candidatos, pero este es el más importante a tener en cuenta. Bueno, ahora avanzando hacia las epilepsias focales autolimitadas con espigas occipitales, o el denominado síndrome de Panayotopoulos, quien describió el síndrome, corresponden al 13% de síndromes epilépticos de reciente comienzo en la infancia, tiene una edad de inicio entre 2 y 12 años y un pico a los 5 años, con resonancias normales y electros intelectuales que en general se caracterizan por espigas occipitales, pero que muchas veces terminan siendo multifocales o de localización parietal o frontal. Las manifestaciones clínicas son 80% nocturnas. Es muy común que haya vómito ictal y desviación ocular al inicio de las crisis, con síntomas autonómicos como palidez, midriasis, y recuerden la presencia de clínicas síncope-like. El estatus suele ser bastante frecuente y sobre todo en el debut. Es un estatus en general nocturno, con un posictal bastante prolongado, con lo cual ya muchos lo han denominado como pseudoencefalítico. Las alucinaciones visuales, a pesar que tenemos una zona sintomatogénica posterior, son infrecuentes, pero sí el vómito ictal es frecuente, la alteración de la conciencia es variable, pero bueno, sobre todo en los debuts puede haber alteración de la conciencia. Hay un tercio de los pacientes que tienen crisis aisladas, igual que en la epilepsia benigna rolándica, y la duración de las crisis es de 2 a 10 minutos y en general puede haber un estatus autolimitado, como nombramos. Bueno, acá vemos un ejemplo. Esto es un electroencefalograma donde la parte superior es derecha, luego tenemos el electrodo FZ-CZ, que es la línea media, y PZ, y abajo izquierdo. Bueno, acá lo que vemos, que es en el electrodo O1 referenciado a un montaje average, se ve presencia de espiga ondas posteriores que aparecen en trenes, y un fenómeno del lado izquierdo, pero del lado derecho vemos el ritmo alfa, y un fenómeno que se denomina fenómeno de desaparición o atenuación de las espigas con la fijación de la mirada y la apertura ocular. ¿Sí? Que esto es bastante característico de la EBIO. Esto lo debe hacer el técnico y hay que explicarle al técnico que esto puede ocurrir cuando viene con un diagnóstico prescriptivo de EBIO, y si esto ocurre, hacerle abrir y cerrar los ojos en forma frecuente para ver si tiene este fenómeno. Pero es bastante característico, pero no es patognomónico, ¿no? Obviamente. Acá otro ejemplo de un montaje también longitudinal, bipolar, donde vemos hemisferio izquierdo, línea media, FZ, CZ, ZPZ, y el hemisferio derecho. Acá lo que podemos observar que durante la fotoestimulación, lo que ocurre es que se observa el famoso ritmo de arrastre en la región posterior, y junto con el ritmo de arrastre se agregan espigas occipitales. Esto también es un fenómeno característico del síndrome de Panayotopoulos, aunque no es específico, pero bueno, siempre este hallazgo sumado a la clínica suma puntos. Acá lo que vemos es otro paciente con Panayotopoulos que tiene descargas de espiga honda en la región temporoparietal derecha. Fíjense que T6 es el electrodo común acá, y acá C4P4, y que lo que observamos es que esta actividad se generaliza.
se tienden a generalizarse. Incluso muchas veces hay peoría del electro sin peoría clínica del paciente. Otro ejemplo, el mismo ejemplo en realidad, pero ahora lo vemos en el montaje monopolar, usando una referencia promediada o average, y en P4.2 vemos la espiga honda y la difusión generalizada de la actividad. Otro ejemplo, este es un montaje que es transversal. Fíjense que vemos toda la región frontal, la región temporocentral, la región temporoparietal y la parieto-occipital. Y lo que podemos ver en este caso es durante el sueño la presencia de espiga honda en P4O2 y P3O1, o sea, bilateral, ¿sí? Con propagación hacia la región temporoparietal. Bueno, este mismo paciente en la evolución, fíjense que hay una propagación de esas descargas e incluso que cambian su foco, por eso dijimos que tienen a veces migran, ¿sí? Y en este caso lo que se ve es una espiga honda en regiones frontales bilaterales y mucha menos expresión en la región posterior. O sea que no siempre tenemos que buscar las espigas occipitales, a veces puede haber otro patrón y es importante asociarlo a la clínica, como siempre tenemos que hacer con el electroencefalograma. Otro ejemplo, otro paciente, donde también acá tenemos un montaje transversal, esto es frontal y esto es posterior, ¿sí? Es un montaje comparativo. Acá lo que vemos es algunas descargas en la región central, ¿sí? En la región central, la región temporal, y por momentos una actividad lenta delta posterior. En otro momento de la evolución se ven mejor estas espiga honda parietales, fíjense acá es P3PZ y P3T5 del lado izquierdo y también se propagan de alguna manera hacia P3O1 y en otro momento de la evolución el mismo paciente tiene una descarga generalizada, patrón bastante característico del síndrome de Panayotopoulos. Bueno, ahora vamos a pasar a la famosa epilepsia ausencia. Recuerden que la epilepsia ausencia hay dos tipos, la epilepsia ausencia infantil y juvenil, que tienen distintas características. La de comienza la infantil es entre los 4 y 10 años, la juvenil entre los 10 y los 17. Las manifestaciones ictales son parecidas en las dos. Fundamentalmente tiene una detención repentina de la actividad voluntaria, alteración de conciencia. Esta alteración de conciencia es más marcada en la infantil que en la juvenil. Hay una desviación ocular hacia arriba en general, un parpadeo, y si duran más de 16 segundos pueden agregarse automatismos oroalimentarios, gestuales o incluso vocalización, automatismo del lenguaje. En ocasiones, ocasionalmente hay mioclonías palpebrales o faciales, giro cefálico y síntomas autonómicos. O sea que no solamente uno tiene que buscar estos síntomas que decimos al principio. El 31% de los pacientes con juvenil tienen antecedente de epilepsia ausencia infantil en la familia. Las crisis en general son más frecuentes en la epilepsia ausencia infantil. Los clústeres de ausencias al despertar pueden verse en la epilepsia juvenil y el 15 a 20% de las juveniles se asocian también crisis mioclónicas. Incluso es muy común que tengan también antecedentes familiares de epilepsia mioclónica juvenil o que se transforme de epilepsia ausencia juvenil a epilepsia mioclónica juvenil. La duración de las crisis en la infantil es de 10 tanto en la infantil como en la juvenil, es 10 a 20 segundos. Generalmente no hay impositas, hay una recuperación inmediata. En la infantil, las crisis tónico-clónicas generalizadas pueden verse aparecer, sobre todo tardíamente en la evolución de la enfermedad, pero en la juvenil son más frecuentes las tónico-clónicas generalizadas e incluso pueden ser previas al inicio de la ausencia juvenil. La infantil se inicia en general a los 4 años, como dijimos, pero bueno, hay que tener cuidado cuando empiezan menores de 4 años,
y ahí hay que pensar o hay que sospechar y que descartar variantes patogénicas como el CLC2A1, que es la deficiencia autosómica dominante del transportador del GLUT1, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son pacientes que se benefician con tratamiento con dieta cetogénica. ¿Cómo es el electroencefalograma en la epilepsia ausencia infantil y juvenil? Bueno, en general el ritmo de base es normal. Hay un 30% de pacientes que pueden tener un leve enlentecimiento, como por ejemplo una actividad teta. La actividad paroxística en el interictal son trenes de ondas lentas de 2,5 a 3,5 Hz generalizadas, o a veces solamente se ven en las regiones occipitales. En el interictal, la actividad epileptiforme que podemos ver es de punta onda a 3 Hz, bilateral y simétrica, predominio frontocentral u occipital. Cualquiera de las dos se pueden ver. En el interictal, ese tren de complejos es de tipo degradeo, o sea, empieza con una actividad de 3,5 a 4 Hz y va bajando de frecuencia hasta llegar a 2,5 Hz. Durante la hiperventilación y la fotoestimulación pueden verse trenes de espiga onda 3 Hz, un tren amplio. En el sueño no REM hay complejos de punta onda que se fragmentan. Esta fragmentación puede hacer que baje su frecuencia a 1,5 o 2,5 Hz, o verse solamente complejos simples de punta onda que pueden ser de bajo voltaje, o trenes que se fragmentan, generalizados, que a veces en lugar de ser generalizados son unihemisféricos porque al fragmentarse no se expresan bien en el scalp. Durante el sueño REM, lo que ocurre en el electro es disminución o desaparición de la actividad de espiga onda, y en general el eje ictal, o sea, durante la ausencia, es una punta onda generalizada más estable a 3 Hz, que generalmente dura menos de 30 segundos. Acá lo que vemos es un ejemplo de un paciente de 7 años con epilepsia ausencia. Lo que vemos es una actividad rítmica intermitente occipital o IRDA en esta zona, T3, T5, P3 o 1, T4, T6, T6 o 2, es un tren rítmico que en realidad es una espiga onda, pero que es filtrada la espiga onda por el scalp y no se ve en el electroencefalograma. Acá lo que vemos es lo que hablamos de lo que ocurre en el momento interictal. Hay a veces lo que se denomina modulación de frecuencia en los complejos de espiga onda. En general, al inicio, estos trenes tienen más de 3 Hz y al final tienen menos de 3 Hz, al 2,5, 2 Hz. Y esto es parte también, es un patrón de ausencia, no necesariamente porque tenga menos de 3 Hz no es ausencia, o uno va a pensar en alguna otra patología. Acá es en el sueño lento, no REM. Fíjense que acá al inicio vemos una fragmentación de la actividad de espiga onda y se ve espigas que parecen focales, ¿sí? Sobre todo comprometiendo las regiones frontotemporales bilaterales y por momentos solamente en las regiones frontocentrotemporales derecha. Acá se vuelve a fragmentar y se ve en F7 y en F3 nada más. Y a derecha se ve en F8 y F4. ¿Sí? O sea, son actividades focales que se ven durante el sueño no REM. Acá más marcado aún, durante el sueño no REM se pueden ver estas descargas en la región temporocentral, que pueden ser asincrónicas, pueden verse en distintas regiones. Acá se ve, por ejemplo, la región frontocentro-parietal izquierda y en la región central derecha y centro-temporoparietal derecha. Esto, como vimos, eran hallazgos que se podían ver en la epilepsia limitada con espigas rolándicas, pero también tengan en cuenta que en ocasiones pueden verse en la epilepsia ausencia, así que siempre tener en cuenta el cuadro clínico del paciente para no confundir. Este es un ejemplo típico de una crisis que dura más de 20 segundos, una espiga onda 3 Hz generalizada con máxima amplitud en regiones frontales, ¿no? En F4C4, en FZCZ y en FP1F7 es donde mejor se ve. Fíjense que hay una mínima simetría y que se ve un poco mejor del lado derecho. Esto es también un fenómeno que muchas veces puede verse. Esto es un tren de actividad generalizada, 3 Hz, con máxima expresión también en regiones
anteriores, frontales. Esto es un montaje monopolar donde vemos frontal, temporal, parietal y occipital. Izquierdo, derecho. Pero fíjense que en toda la región anterior del lóbulo frontal se ve máxima expresión. Bueno, ahora vamos a pasar a los síndromes epilépticos infantiles de tipo encefalopáticos. En este caso vamos a ver los más frecuentes, como el síndrome de West, el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y algunas cositas sobre punta onda continua del sueño lento o estatus epiléptico del sueño lento. Bueno, el concepto de encefalopatía fue cambiando porque se veía que muchas veces pacientes con encefalopatía epiléptica tenían previamente una encefalopatía del desarrollo. Entonces hoy en día las entidades electroclínicas se dividen en tres tipos: las encefalopatías del desarrollo específicamente, o sea, pacientes que tienen encefalopatía del desarrollo; las encefalopatías epilépticas, que son aquellas que se desarrollan a partir de la presencia de descargas epileptiformes que llevan a un deterioro encefalopático; y aquellos pacientes que tienen encefalopatía epiléptica ahí del desarrollo. ¿Cómo sería esto? Nosotros en general tenemos por un lado el desarrollo y por el otro lado la etiología. Puede ser que el paciente tenga una actividad epiléptica y esta actividad epiléptica hace que se desarrolle la encefalopatía, y entonces lo denominamos encefalopatía epiléptica. Pero también puede ocurrir que el paciente tenga una encefalopatía del desarrollo y aparezca una actividad epiléptica agregada. Y eso es muy importante definirlo porque obviamente hay características encefalopáticas que son previas y que no depende exclusivamente de la actividad epileptiforme, pero sí puede empeorar la encefalopatía. Eso sí puede ocurrir, obviamente. Entonces, antes de empezar a hablar del síndrome de West, vamos a definir qué son espasmos infantiles. Y lo primero que les quiero decir es que no hay que confundir espasmos infantiles con síndrome de West. Síndrome de West es una tríada, en cambio espasmos infantiles es un tipo de crisis. Son contracciones musculares, ya sean flexión, extensión o mixtas, simétricas o asimétricas de los cuatro miembros. Tienen una duración habitualmente es de 1 a 2 segundos, y sí hay que diferenciar tres tipos de crisis para tener en claro esto. Una son las mioclonías, que en general duran 0,1 segundo, o sea, son muy breves. Luego viene el espasmo, que tiene una duración entre 1 y 2 segundos. Y posteriormente, que también se confunden muchas veces con los espasmos, son las crisis tónicas. Las crisis tónicas duran más de 2 segundos y en general llegan hasta 10 segundos. Pueden durar un poco más también que 10 segundos, pero eso es lo habitual. El síndrome de West, como dijimos, no es sinónimo de espasmos infantiles, tiene un pico de incidencia en la lactancia entre los 4 y 6 meses, con una incidencia en 1 en 2.400, y la tríada son los espasmos, retraso mental, en general puede ser previo, pero muchas veces aparece como un síntoma de encefalopatía por la actividad epileptiforme e ipsarritmia. Y es una urgencia porque cuando se hace el diagnóstico hay que hacer un tratamiento urgente. O sea, ni bien se hace el diagnóstico, empezar urgente el tratamiento. Se sugiere que el mejor pronóstico se ve cuando se empieza antes de los 7 días del inicio del síndrome. Estos espasmos ocurren en salva, en general al despertar, salva muy, muy grande, a veces hasta de 100. Si estos espasmos son asimétricos, en general puede haber una patología estructural o cortical focal. 30% presentan un neurodesarrollo normal previo, y esto marca pronóstico, son los que tienen mejor pronóstico. La ipsarritmia es el patrón intelectual característico, que muchas veces al inicio, sobre todo de la enfermedad, puede verse solamente en el inicio. La mayoría de los casos de síndrome de West son de etiología estructural, genética o metabólica, pero como dijimos hay un 30% que puede ser de causa desconocida o criptogénica, ¿no? Hoy se la denomina desconocida, antes eran criptogénicas y son los que tienen mejor pronóstico. Entonces, como dijimos, la característica típica es la ipsarritmia, es el eje típico del síndrome de West.
que se ve en 2/3 de los pacientes. Hay un grupo de pacientes que pueden no tener ipsarritmia y se llama espasmo sin ipsarritmia. Tiene un ritmo de base que es completamente desorganizado, caótico, de gran amplitud, en general más de 200 microvolt. Es una mezcla caótica rítmica y asincrónica de ondas lentas, ondas agudas multifocales de alto voltaje y poliespigas, sobre el que se intercalan breves periodos de atenuación, en general que son de menos de 10 microvolt, que contrastan mucho con la alta amplitud fuera de estos episodios de atenuación. Pueden aparecer, digamos, durante la vigilia, pero muchas veces es más evidente, como ya dijimos, durante el sueño no REM. En general hay escasas o ausentes elementos fisiológicos del sueño, como usos y complejos K, pero esto tampoco tiene que ver con el pronóstico, porque muchas veces, aunque persistan los usos y complejos K, y uno los pueda ver, o si no los tenga, eso no marca pronóstico. Y en sueño la actividad epileptiforme tiende a agruparse a veces en secuencias cada vez más cortas, y durante la fase 3 se hace discontinuo. Bueno, acá vemos un ejemplo. Esto es un montaje bipolar, donde vemos arriba derecho, abajo la línea media, el centro temporal, y abajo izquierdo. Lo que vemos acá es un electro de muy alta amplitud. Entre este punto y este punto tenemos un segundo. Fíjense que es una actividad completamente lenta, delta, de alta amplitud, caótica, y en este punto lo que se ve es una atenuación, que incluso esa atenuación es asimétrica. Fíjense que se ve mejor del lado izquierdo que del lado derecho. Eso a veces puede hacer pensar que hay una patología estructural del lado izquierdo. Hay que fijarse bien en eso y ver si es asimétrico o no durante ese momento, y si eso es un poquito más prolongado, podemos pensar que es un evento ictal. Acá vemos también tercera actividad lenta de alta amplitud, ipsarrítmico, en este caso con muy poquitas descargas, pero esto también es una variante de ipsarritmia. Acá vemos una ipsarritmia ya durante el sueño lento, mismo montaje que veíamos anteriormente: derecha, línea media, región temporocentral y línea media, y izquierda. Y acá lo que vemos también es un electro de alta amplitud con espigas multifocales. Acá, por ejemplo, se ve en la región centrotemporal, derecha. Después aparecen en la región temporocentral izquierda, vuelven a aparecer. O sea, son sincrónicas, bilaterales, y asocian estos periodos de atenuación, que a veces son cortos, de un segundo, pero pueden durar hasta 5 segundos. Acá hay otra variante ipsarritmia, que es con incremento en la sincronización interhemisférica. Acá lo que ocurre es que las espigas que se ven, este es un montaje monopolar comparativo, que hace FP1, F2, F3, F4 y así sucesivamente, y compara un hemisferio con otro. Lo que vemos es que es sincrónico, porque de un lado y del otro se ven exactamente igual. No es tan caótico, pero es una variante también de ipsarritmia. Acá lo que vemos es un trazado con hemi-ipsarritmia. Fíjense que esto es izquierdo, ¿sí? Esto de acá hasta acá también es izquierdo, ¿sí? Esto es derecho y esto es derecho. Lo que vemos en este caso, que del lado izquierdo, tenemos las ondas de alta amplitud con espigas multifocales, ¿sí? Es claramente asimétrico. Y bueno, acá lo que tenemos que pensar y descartar siempre es que no haya una patología estructural en el hemisferio izquierdo. Y bueno, justamente esta paciente lo que tenía era una extensa malformación del desarrollo cortical, con displasia cortical extensa, de casi hemisférica, con heterotopías subependimarias y un síndrome de West, que obviamente esta paciente fue refractaria a todos los tratamientos y necesitó un tratamiento con cirugía hemisférica. Esta es una ipsarritmia con episodios de atenuación del voltaje, ¿sí? Acá lo que vemos es este trazado caótico de alta amplitud. También es un comparativo que compara izquierdo-derecho, y lo que vemos es una disminución importante de voltaje. En este caso dura
5 segundos y acá 3 segundos, y esto muchas veces puede ser tanto interictal como ictal, pero bueno, muchas veces es ictal este patrón, es parte del patrón ictal. Acá vemos otra variante de ipsarritmia con periodos de supresión recurrente, o sea, un clúster de espasmos. Y acá lo que es interesante es que, bueno, acá vemos todo el aplanamiento o el flattening de la actividad, vemos otra vez un brote de actividad de alta amplitud y caótica, y posteriormente lo que vemos es un patrón ictal focal, ¿sí? O sea que muchas veces los pacientes con síndrome de West tienen espasmos y a su vez tienen crisis focales asociadas, que esas crisis focales asociadas pueden ser fuera de los espasmos, previo al espasmo, intraespasmo y posterior al espasmo. Y acá lo que vemos es una actividad descarga rítmica centrotemporal, fundamentalmente del lado derecho. Fíjense que se ve en FP2 C4, ¿sí? Fundamentalmente. Y se ve más en C4O2 y C4 y T4, y T4 FP2. Y de menor cuantía en FP1, F3, pero es una descarga focal, ¿sí? Esto es también una variante de ipsarritmia. Este es el patrón más común que está asociado a espasmos infantiles, es la presencia de una atenuación difusa. Acá empieza el espasmo, donde está la flecha, atenuación difusa, en general 10 microvol es lo que vemos, asociado a actividad rápida, difusa, muy cortita, esto dura 2 segunditos, que es lo que dura la clínica del espasmo habitualmente. En este caso es difuso, no está lateralizado. Bueno, siguiendo con la charla y las encefalopatías, vamos a hablar por la epilepsia mioclónica grave de la infancia, síndrome de Dravet, que está ahora bastante de moda por el uso del cannabis, que fue la primera patología donde se empezó a usar. En general es una enfermedad que comienza en el primer año de vida, con crisis recurrentes focales secundariamente generalizadas de uno y otro hemisferio, con estatus frecuente. Es desencadenada muchas veces por hipertermia leve o incluso por cuando se bañan los bebés en agua caliente. Es frecuente el estatus y en general son resistentes a los tratamientos. El desarrollo es normal antes del inicio de las crisis, pero empieza a haber un retraso progresivo que se hace más evidente a partir del segundo año. El síndrome de Dravet hoy se sabe que está asociado a anomalías genéticas, siendo la mutación más frecuente el SCN1A. Entre el primer y cuarto año de vida, con la evolución de la enfermedad, aparecen las crisis mioclónicas características y también las ausencias de crisis focales. Hay algunos pacientes que en su fenotipo no desarrollan crisis mioclónicas. Muchas veces en el primer año el electroencefalograma puede ser normal y cuesta a veces hacer el diagnóstico porque por ahí tienen pocas crisis hasta que en algún momento hagan algún estatus con crisis de un hemicuerpo y del otro, que en general son crisis motoras. Y el electro que aparece al segundo o tercer año es la presencia de descarga generalizada de poliespiga, espiga honda, y fotosensibilidad que se observa a menudo. La fotosensibilidad fue descrita por Charlotte Dravet en este síndrome desde que se descubrió. Bueno, y acá lo que vemos nuevamente es un montaje bipolar, que vemos derecho, línea media y izquierda, y lo que vemos son complejos generalizados de espiga honda y poliespiga honda, en este caso ya asociados a mioclonías proximales de miembros superiores, que es uno de las manifestaciones características del síndrome. Ahora pasamos al síndrome de Lennox-Gastaut. El mismo, digamos, se caracteriza por la presencia de tres tipos de crisis en general: las crisis tónicas, las crisis atónicas y las ausencias atípicas. Este síndrome puede persistir, estas crisis, hasta la vida adulta. En general mejoran en la vida adulta y persisten más las crisis tónicas. Las crisis tónicas son las más marcadoras del síndrome.
la cognición, pueden presentar moderado o severo deterioro cognitivo, retardo mental, sobre todo que empeora con la aparición del síndrome, pero hay un grupo de pacientes que pueden ser completamente normales antes del inicio, y es uno de los desórdenes más complejos y es un desafío de tratamiento y manejo terapéutico tanto para el neuropediatra como para el neurólogo y para los especialistas en epilepsia. La tríada clásica del síndrome, como dijimos, son los 3 tipos de crisis, sobre todo las crisis tónicas, la presencia de retardo mental y un eje interictal que muestra este patrón de complejos de punta onda lenta difusa. Punta onda lenta es menos de 2 Hz. En este caso, entonces lo que estamos viendo es un montaje doble banana, que es izquierdo-derecho, izquierdo-derecho, y vemos la presencia de punta onda generalizada a 2 Hz difusa, que por momentos se ve mejor en línea media y en las regiones centrales, pero bueno, pueden ser difuso y a veces predominar en las regiones frontales. Algunos otros autores consideran que la presencia de la actividad rápida 10 Hz, que es la actividad típica de la crisis tónica, es otro marcador, y es muy común que estos pacientes tengan crisis tónicas durante las noches y no sean vistas porque son muy cortitas, pero es un criterio diagnóstico esencial y muchos, si no tienen crisis tónicas, no consideran el síndrome. Acá lo que vemos es nuevamente el mismo montaje, izquierdo, derecho y la línea media. Lo que vemos es el patrón típico de una crisis tónica. Acá vemos una supresión difusa de la actividad interictal de punta onda y la aparición de actividad rápida difusa, ¿sí? Que después evoluciona a rango delta, y esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, es mucho más largo que un espasmo, es una crisis tónica que era el elástico diferencial. Este es otro de los electros que podemos ver en el síndrome de Lennox-Gastaut, la presencia de punta onda lenta, en este caso con localización frontal bilateral en un paciente de 15 años con síndrome de Lennox-Gastaut. Durante el sueño REM, igual que ocurre en muchas de las encefalopatías, lo que ocurre es que se fragmenta estos trenes de punta onda y da una sensación de bar suppression. O sea, tenemos periodos de atenuación, el brote de ondas agudas difusas, ¿sí? Y en este caso, al final, es seguido por una actividad rápida difusa similar a lo que se ve en las crisis tónicas. Otra de las cosas que podemos ver también durante el sueño no REM es también fragmentación y más cortita, actividad rápida difusa, lo mismo que vemos en las crisis tónicas, pero de muy, muy corta duración, y acá vemos también espiga onda más frontales y la actividad rápida generalizada. Esto es un electro, una ausencia típica. El patrón típico de la ausencia típica es la punta onda a 2 Hz o menor a 2 Hz, irregular y difusa. En este caso correspondió a un paciente con un síndrome de Lennox-Gastaut sintomático de una esclerosis tuberosa. Acá vemos otra vez un ejemplo de descarga generalizada lenta con espiga onda lenta, que es seguida por una atenuación difusa, en este caso de 10 segundos aproximadamente, correspondiente a una crisis tónica, que es otro de los patrones, el patrón típico que tenemos que buscar en Lennox-Gastaut. También vemos en los pacientes con Lennox-Gastaut las caídas cefálicas. Las caídas cefálicas son crisis atónicas. En lo que acá vemos, por ejemplo, un ejemplo donde vemos acá una crisis atónica y acá otra con caída cefálica, y lo que vemos es una atenuación difusa y actividad rápida difusa en el electroencefalograma. Bueno, esto era todo lo que yo les quería transmitir. Espero que les sirva para su práctica y todos los que informan en electroencefalografía